Maestro, jóvenes, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos para realizar una nueva sesión de aprendizaje en el área de comunicación. Mi nombre es Miguel Ángel Tueros Valdivieso y estaré a cargo de la clase para el día de hoy. Como ya ven en pantalla, pues la obra o el cuento que vamos a tratar es La muerte de Isolda, de Horacio Quiroga. Primero vamos a ver una pequeña frase de este autor. Nada hay más bello y que fortalezca más en la vida que un puro recuerdo, de Horacio Quiroga. ¿Qué nos dirá esto? A ver, nos centramos en las opiniones, jóvenes. Si lo interpretamos, vemos de que nos habla del recuerdo, que todo aquello pasado que nos haya pasado en algún momento de nuestras vidas, lo vamos a recordar con belleza. Y es así, jóvenes, todo recuerdo contiene belleza. Mirar al pasado es ver aquello hermoso que hemos vivido. Muy bien, vamos a ver una serie de imágenes ahora, un poco para entrar en contexto con el texto. Vamos a ver. Hay tres imágenes. En la primera observamos la que está a la izquierda, un caballero con su amada que están mirándose fijamente. En la segunda, pues son el mismo caballero con su amada que al parecer lo está curando. En la tercera imagen parece que ambos, o sea, el caballero y la doncella, pues están cortejando. Estos dos personajes que se repiten, ¿no?, en estos grabados, en estos cuadros, en estas imágenes, son Tristán e Isolda. ¿Pero quiénes son? A ver, para entender un poco el texto tenemos que saber quiénes son estos dos personajes. Tristán es un caballero. En la literatura española, la antigua, era un caballero que vagaba de sitio en sitio, como quien dice, buscando aventuras. Pero a veces se enfrentaba con enemigos muy fuertes, e Isolda, que era la doncella quien lo protegía, iba en su ayuda. Era aquella, se puede decir, aquella musa, aquella inspiración que él tenía para realizar no sus proezas heroicas. Estos dos personajes pues estaban, como sabemos, enamorados. Uno pues ayudaba al mundo, o sea, era como el justiciero, y la otra le ayudaba en esa labor, curando sus heridas, a veces pues protegiéndolo. Ambos se querían. Ambos a la vez tienen una representación de Tristán, que es el caballero que busca la justicia ante todo, que tiene aquellos valores centrados en las mejores cualidades humanas. Mientras tanto, Isolda era aquella mujer de carácter fuerte que esperaba detrás del caballero, que lo apoyaba, que le brindaba inspiración para que él haga esta labor. Estos dos personajes son, como así decirlo, aquellos dos tópicos en la literatura pues española renacentista, ¿no? Los encontramos ahí, si queremos saber algo más de su historia. Vamos a ver ahora, leyendo el título. ¿De qué tratará el texto según el título? La muerte de Isolda. A ver, como sabemos, conocer el título e interpretarlo, si lo conseguimos ya tenemos la mitad del entendimiento de la comprensión del texto. Ya lo tenemos la mitad. Si entendemos el título, ya hemos leído gran parte. Es por eso que aquí radica la importancia, ¿no?, de analizar primero el título antes de adentrarnos en el texto. Y después lo vamos a confrontar, ¿no? Si nos hemos acercado, si no nos hemos acercado, si coincidimos o no. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? La muerte de Isolda. Va a haber una muerte seguramente. Algo que se va a acabar. La muerte puede ser una representación de que algo va a concluir, va a acabar, ¿no? E Isolda puede ser, por ejemplo, una mujer con esa representación, o puede ser la misma Isolda, ¿no?, que hemos hablado anteriormente.
Así que ya tenemos más o menos, va a acabar algo, va a llegar a su culminación, o va a culminarse, ¿cómo se llama? Este caso, centrándonos en un personaje que puede tener características del personaje que hemos dicho anteriormente, o puede de que sea la propia Isolda. Ya tenemos eso en mente, y dependiendo de eso, vamos a ir acercándonos a lo que nos quiere decir. Sigamos. El cuento, una vez más les repito, es La muerte de Isolda. Cuento escrito por el autor Horacio Quiroga. Autor también de muchos otros cuentos, muchos de ellos centrados en el amor, la locura y la muerte. Son sus tres tópicos temáticos a donde él recurre, a donde la mayoría de sus cuentos van. ¿Podemos leerlos? Sí. ¿Hay muchos cuentos? Sí. ¿Hay de terror? También. Pero entre uno de esos tres tiene que estar el cuento que vamos a leer. Este autor, a la vez, para un poco adentrarnos en su historia, es que tuvo una infancia un poco triste. Su vida ha sido un poco de desgracias, y eso en realidad ha influido en su literatura para que él escriba una serie de cuentos que a la vez, ¿no? Nos llegan a marcar a nosotros como lectores. He ahí donde está su importancia. La mayoría de su literatura está centrada en los cuentos. ¿Ha escrito también novelas? ¿Ha escrito otros géneros? Sí, también. Pero por lo que se les recuerda, por lo que es importante este autor, es por sus cuentos. El propósito de la clase no simplemente es leer. El propósito que vamos a intentar alcanzar y de que vamos a, con ayuda de un análisis exhaustivo y de un trabajo coordinado entre ustedes y yo, vamos a llegar a analizar todas las partes del texto, y a la vez tenemos que comprender el cuento La muerte de Isolda de Horacio Quiroga. Pero tenemos que comprenderlo a profundidad. No simplemente es decir de qué trata y cómo concluye. ¿Qué personajes son? No, tenemos que centrarnos en su importancia, en el valor literario, en lo que podemos extraer como utilidad para nosotros y en lo que puede estar basado el texto, en lo que el autor nos quiere decir a nosotros. A la vez tenemos que sacar una interpretación personal hacia nosotros. No lo podemos sacar para estar un poco acelerando el tema, de manera a un mensaje. O sea, ¿en qué nos puede beneficiar el mensaje de Isolda para nosotros, para nuestra vida? A la vez también podemos hacer una crítica al cuento. Podemos decir, por ejemplo, el cuento de Isolda, a ver, ¿en qué parte está mal? ¿En qué parte está bien? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿No se hubiera realizado así? ¿O está mal planteado? Eso también. Vamos a verlo. Ya, les voy adelantando eso. Ahora sí, nos adentramos al cuento. La muerte de Isolda. Primero, leemos una parte. El texto consta de, el que tengo, de varias páginas, son como 6 páginas. Es un poco extenso el texto, no lo vamos a lograr leer en toda esta clase, pero he decidido extraer las partes más importantes, las partes que son un poco más directas, las voy a explicar yo para completar de comprender. Asimismo, primero vamos a analizar, ¿no?, la primera parte, para introducirnos al tema, para conocer a dónde vamos. Muy bien, voy a leer yo, ¿ya? Y después hacemos el análisis, ¿está bien? Dice, concluía el primer acto de Tristán e Isolda. Cansado de la agitación de ese día, me quedé en mi butaca, muy contento de mi soledad. Volví la cabeza a la sala y detuve enseguida los ojos en el palco bajo. Evidentemente un matrimonio. Él, un marido cualquiera, y tal vez por su mercantil vulgaridad y la diferencia de años con su mujer, menos que cualquiera. Ella, joven, pálida, con una de esas profundas bellezas que más que en el rostro aún bien hermoso, residen en la perfecta solidaridad de mirada, boca, cuello, modo de entrecerrar los ojos. Era, sobre todo, una belleza para hombres, sin ser en lo más mínimo provocativa. Y esto es precisamente lo que no entenderán nunca las mujeres. La miré largo rato a los ojos descubiertos, porque la veía muy bien,
y porque cuando el hombre está así en tensión de aspirar fijamente un cuerpo hermoso, recurre al hábito femenino de los anteojos. Ajá, nos centramos en las acciones de este primer párrafo. ¿Qué está pasando? ¿Qué encontró el protagonista ahorita que nos está hablando? A ver, ¿qué me dice? Está en el primer párrafo. Ajá, vio, nos dice, durante el acto de Tristán e Isolda, que es seguramente una representación teatral, vio una mujer que le llamó mucho la atención. Esa mujer tenía una serie de características. Era blanca, tenía una belleza singular en el rostro, o sea, era hermosa. Asimismo, esta belleza se centraba, por ejemplo, en su mirada, en su boca, cuello, modo de entrecerrar los ojos, apreciando sobre todo el arte seguramente. Esto no era provocativo, como otras mujeres, sino de que era algo sutil, una belleza sutil. Y esto es lo que le llamó al protagonista, ¿no? La atención. Es por eso que él la estaba mirando. Ajá, ya tenemos la primera parte. Seguimos leyendo. Comenzó el segundo acto. Volví aún la cabeza al palco y nuestras miradas se cruzaron. Yo, que había apreciado ya el encanto de aquella mirada vagando por uno y otro lado de la sala, viví en un segundo, al sentirla directamente apoyada en mí, el más adorable sueño de amor que haya tenido nunca. Fue aquello muy rápido, los ojos huyeron, pero 2 o 3 veces, en mi largo minuto de insistencia, tornaron fugazmente a mí. Fue asimismo con una súbita dicha de haberme soñado un instante su marido, el más rápido desencanto de un idilio. Sus ojos volvieron otra vez, pero en ese instante sentí que mi vecino de la izquierda miraba hacia allá, y después de un momento de inmovilidad por ambas partes, se saludaron. Así pues, yo no tenía el más remoto derecho a considerarme un hombre feliz, y observé a mi compañero. Era un hombre de más de 30 años, de barba rubia y ojos azules, de mirada clara y un poco dura, que expresaba inequívoca voluntad. Se conocen, me dije, y no poco. ¿Qué está pasando aquí? A ver, jóvenes. ¿Quién me dice? Ajá, nos menciona de que mientras el protagonista estaba mirando a esa mujer hermosa, sintió que la mujer también miraba, pero no lo miraba a él. Es ahí donde se siente un poco desilusionado, porque la mirada de la mujer no fue hacia él, fue hacia su vecino, hacia el hombre que tenía al lado, sentado en su izquierda, ¿no? A esta parte, bueno, a la parte de ustedes, ¿no? Ya me entienden ya. Así pues, vemos de que además, al mirar a esto, sintió de que ellos dos se miraron atentamente. Y ya comprendió, ¿no? Bueno, sin palabras, sin nada, pues comprendió de que estos dos se debían de conocer de algún sitio. Y dijo ya, ¿no? Se expresó un poco decepcionado por eso, porque pensaba de que le estaba mirando a él, que estaba apreciándole a él, ¿no? Pero no fue así. Ya tenemos dos ideas, por ejemplo. Ahora, en base a esto vamos a ir trabajando. ¿Ve? El análisis del fondo, asunto. Tenemos la primera parte, la vamos a colocar aquí en el número 1, la primera cosa que sucedió, la primera acción que pasó en el texto, que fue, por ejemplo, el hombre protagonista observó a una mujer hermosa, con rasgos encantadores, en el palco. Ahí está, ya tenemos la primera acción que sucedió. El número 2 es que el hombre sintió la mirada de la mujer, pero se equivocó, porque la mujer estaba mirando al sujeto, al hombre que estaba a su izquierda. Además comprendió de que estos dos se conocían. Ya tenemos dos partes. Simple. O sea, analizamos las primeras ideas principales o situaciones que está pasando pues en el texto. Y lo que vamos a hacer es que las vamos a ir colocando acá, en orden cronológico. Como van sucediendo, las vamos colocando. Muy bien, ahora para un poco acelerar el tiempo, pues vamos a ver una serie de acciones que están implícitas. Les voy a contar así fácilmente, un poco rápido, porque si no nos gana el tiempo para hacer nuestro análisis.
O la tercera acción es que el hombre a su lado, o sea, el sujeto al cual la mujer miraba, sale del teatro y desaparece, casi al mismo tiempo que la mujer. Es decir, que ambos, esos dos sujetos que se conocían, hombre y mujer, salen del teatro, como quien dice, teniendo algo planeado. Ajá. El hombre que salió afuera se encuentra con el sujeto, o sea, con el que lo observó, ¿no? El primer protagonista, que conocía a la mujer y le explica su historia. Ajá. O sea, el hombre, los dos hombres, ¿no? Que estaban siendo mirados por la mujer, o sea, se encuentran y estos dos al ver, o sea, de que el otro tenía curiosidad, pues el hombre que conocía a la mujer le empieza a contar su historia. Y la historia es así. El hombre se había enamorado de ella hace mucho tiempo atrás, 10 años atrás, pero ella pues lo amaba intensamente a él. El caso es, o el problema radica en que él, por su condición un poco de más dinero, pues quería acabar con ella, porque tenía otros intereses, con, se puede decir, con personas de su propio estatus social. Es por eso que pues él no sabe cómo acabar, porque siente de que ella pues no le debería, no, se puede decir, no está a su altura, o no le correspondía. No, porque antes era así, o sea, se centraba un poco en el estatus social, o sea, tú no podías casarte, o sea, si no tenías dinero con alguien de mayor condición económica que tú, y viceversa, ¿no? Ellos no se podían, ni siquiera te miraban a ti, o sea, tú tenías que ver a alguien de tu propia condición. Muy bien, ahora vamos a seguir leyendo para saber un poco más, ¿no? Nos hemos quedado, les recuerdo, en que el hombre estaba mirando a otras chicas cuando estaba con ella, pero solamente las miraba casi por interés, por estatus y todo. Así que él quería acabar con ella. Muy bien, ahí nos quedamos. Seguimos leyendo. Padilla, se llama aquel hombre, ¿no? Que estaba con Inés, que es aquella mujer que ahora estamos conociendo. Padilla se detuvo. Pocas veces he visto amargura más seca y tranquila que la de sus ojos cuando concluyó. Concluyó el relato que les he leído hace momentos, que les he contado, les he explicado, ¿no? Por mi parte no podía apartar de mi memoria aquella adorable belleza del palco, sollozando sobre el sofá. Me creerá, reanudó Padilla, si le digo que en mis insomnios de soltero descontento de sí mismo la he tenido así ante mí. Salí enseguida de Buenos Aires, sin ver casi a nadie, y menos a mi Flirs de gran fortuna, o sea, aquella mujer que él estaba interesado por su dinero. Volví a los 8 años, y supe entonces que se había casado a los 6 meses de haberme ido, y torné a alejarme, y hace un mes regresé, bien tranquilizado ya y en paz. No había vuelto a verla. Él era para mí como un primer amor, con todo el encanto dignificante de un idilio virginal, tiene para el hombre hecho que después amó 100 veces. Si usted es querido alguna vez como yo lo fui, y ultraja como yo lo hice, comprenderá toda la pureza que hay en mi recuerdo. Me levanté entonces, atravesé las butacas como un sonámbulo y avancé por el pasillo aproximándome a ella sin verla, sin que me viera, como si durante 10 años no hubiera sido yo un miserable. O sea, le está diciendo el hombre que pues acabó con aquella, ¿no? Con Inés, con esa chica. Y como 10 años atrás sufrí la alucinación de que llevaba mi sombrero en la mano e iba a pasar delante de ella. Pasé, la puerta del palco estaba entreabierta y me detuve enloquecido. Como 10 años antes sobre el sofá, ella, Inés, tendida, ahora en el diván del antepalco, sollozaba la pasión de Wagner y su felicidad deshecha. Inés, sentí que el destino me colocaba en un momento decisivo. 10 años, pero habían pasado, no Inés mía. Y como entonces, al ver su cuerpo todo amor, sacudido por los sollozos, la llamé. ¡Inés! Y como 10 años antes los sollozos redoblaron, y como entonces me respondió bajo sus brazos, no, es demasiado tarde. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién me dice? Seguimos viendo. El hombre le contó
de que había tenido esa desilusión, de que había acabado, pero al final, o sea, una vez acabándola a Inés, a esa chica, se había arrepentido, porque no iba a conseguir una mujer más sincera, más pura, que lo iba a amar igual que ella, y que él, por soberbia, por el interés, la perdió. Así que 10 años después, ya cuando nos centramos en la historia a la cual inició, donde se ven en el palco, pues él se levanta, va a donde Inés y le dice, Inés, o sea, le llama, ¿no? Pensando de que puede recobrar o de que puede al menos mejorar la situación entre ellos dos, que no sea tan doloroso aquel recuerdo para él. Pero ¿qué hace ella? Con el dolor en su pecho, por los sollozos, ella dice de que es demasiado tarde. Una vez que la ilusión se ha perdido, no se recupera. Y eso es lo que pasó aquí. Muy bien, ahora un pequeño análisis, jóvenes. ¿Por qué qué relación tiene la muerte de Isolda con Inés? ¿Quién me dice? Con el texto. ¿Quién es Inés? ¿Quién es Isolda? A ver. Pues Inés, les ayudo. Es Isolda, es aquella mujer que trataba de ayudar a su caballero, y el caballero es aquel hombre que la perdió 10 años atrás. Que no fue un caballero, fue un simple hombre. Es por eso que dice la muerte de Isolda. ¿Por qué? Porque aquel caballero que había estigmatizado, que había dicho, no, que él es para mí, él me ama, no había sido, ya no era. Aquella ilusión que ella tenía simplemente era una fantasía, una mentira, y de que él no era aquel caballero. Él la había desilusionado, él la había fallado, ella se quedó sola, sin su caballero, sin Tristán. Así que, con profunda pena y sin saber qué hacer, a dónde dedicar tanta devoción, tanto amor, ella muere. Y ahí la gran metáfora de este cuento, la muerte de Isolda. ¿Está bien? Analizamos un poco la forma, cómo está escrito, cómo está estructurado el texto, los componentes que contiene. ¿Cuál será el tema? La desilusión, ¿no es así? La desilusión que siente Inés cuando se entera quién era en realidad Padilla, que es aquel hombre con quien estaba, ¿no? Estaban en una relación. A ver, encontramos los personajes, pues Padilla es el hombre que perdió a Inés, Inés, aquella mujer de baja condición, pero que amaba incondicionalmente a Padilla. Y encontramos al narrador que nos hace llegar toda esta historia, ¿no? Que no nos menciona su nombre. Simplemente lo vamos a colocar el narrador participante, porque está incluido en la historia, no simplemente es un narrador. El escenario lo encontramos ahí, Buenos Aires. Buenos Aires, ¿a dónde corresponde? Argentina. Muy bien. El tiempo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Aproximadamente 10 años, que es el sufrimiento que tuvo Padilla y el pensamiento, ¿no? Pensando a Inés durante tanto tiempo. Ahora vemos lo que les dije, un pequeño mensaje o crítica. Debemos de extraer de este texto algo que nos ayude para nosotros. Cada texto, cada cuento, novela, poema, canción, tiene un mensaje para nosotros. ¿Quién me dice cuál es el mensaje de este cuento? Pues, en mi caso, es opinión mía. Cada interpretación puede ser personal. Puede variar, o sea, eso no hay problema. Pero sí nos sustentamos. El mensaje que me dejó a mí es no dañar a las personas. Es saber apreciarlas en su momento y no cuando se hayan ido. Ese es mi mensaje. ¿Podemos coincidir con algunos de ustedes? Sí. Pero a la vez también no podemos coincidir. Puede que ustedes tengan otra interpretación. Ahora una crítica, a ver qué me dicen. ¿Qué les ha gustado o no les ha gustado de este cuento? Por ejemplo, a mí me ha gustado cómo Tristán, o sea, esa relación metafórica, ¿no? Con Padilla e Inés con Isolda. Asimismo, por ejemplo, me ha gustado cómo
Padilla pues relata toda su historia, todo lo que sufre, ¿no? Ante el narrador, y le dice, yo hice así, yo era una persona que solamente pensó en el interés. Me gustó esa forma tan natural, o sea, no parece que sea un cuento, o sea, algo real, me gustó eso. Ahora ustedes también pueden decidir, o sea, qué les gustó, qué no les gustó del texto. Una crítica es eso. Si les gusta, no les gusta, o pueden dar una sugerencia, una opinión, ¿no? Al texto. Eso depende de ustedes. Y los rellenamos individualmente, ¿no? Esa va a ser la actividad. Las interpretaciones que sacamos del texto. Muy bien, vamos a seguir avanzando. A ver. Muy bien, con esto concluiríamos. Jóvenes, si tienen alguna pregunta acerca de este tema, pues me gustaría que me la hagan llegar. Si quieren seguir analizando, ¿no? El cuento de Isolda, también. O sea, me dicen, hablamos, seguimos analizando. Tal vez haya algunas cuestiones ocultas que yo no he visto, pero debemos analizar. Pero sí, o sea, si tuviéramos más tiempo, pues lo seguiríamos analizando porque es interesante analizar todas estas historias. En lo personal, a mí me gusta analizar todo tipo de cuentos. O sea, yo no los critico. O sea, muchas veces yo evito criticar una historia porque yo pienso de que la literatura, o sea, el producto de la literatura que son todo el texto que encontramos, cuentos, novelas, por ejemplo, teatros, dramatizaciones, canciones, pues yo pienso que todo eso, que toda la literatura en sí misma nos sirve para algo, no simplemente es estético, no simplemente en lo personal pienso de que la literatura va a ser algo que nos entretiene o que nos llegue a informar, es algo que a la vez, como en los poemas, como en el sentimiento que estamos viendo ahora, nos llega a calar muy hondo. ¿Qué decimos y pensamos? Pero este tema se relaciona bastante a lo que yo he pasado. Pero mira, ¿cómo ha desarrollado, por ejemplo, este personaje una desilusión? ¿O cómo quiere remediar este gran error que cometió? Por ejemplo, centrándonos, ¿no? En Padilla, en el protagonista de esta historia. Todo, es por eso que yo digo que toda historia tiene un mensaje para nosotros. Hay que siempre buscar el mensaje, aquello que el autor nos quiere llegar a dar a nosotros. Todos estos mensajes no simplemente pues van a quedar ahí. No, yo identifiqué el mensaje de tal obra, de tal novela, de tal cuento. Queda ahí. No. Vemos, por ejemplo, qué le pasó a Padilla aquí. Somos empáticos con él. Nos identificamos. Tal vez algunos sí, tal vez algunos no. Pero lo que tenemos que hacer es actuar bien. Actuar como nosotros haríamos. Y como nosotros que queremos, o sea, ya no hacer. Por ejemplo, no actuar como Padilla, en este caso. Así que jóvenes, antes de irme, yo quiero decirles una vez más de que identificamos el mensaje de este texto. Puede ser otro, excelente, pero sí basándonos, ¿no? En el texto. No, esto pasó así, por esta razón. Sí, primero hay que basarnos en el texto. Sacamos el mensaje y le damos utilidad para nuestra vida. Muy bien, jóvenes. Conmigo será hasta otra clase. Que tengan buena tarde, buenas noches, buenos días, depende de la hora a la que estén viendo este video. Nos vemos.